Bueno, shalom para todos, amados Ajim, Ajayot, Boker Tov para los que se encuentran en la mañana, Aret Tov para los que se encuentran en la tarde, Laila Tov para los que se encuentran en la noche, y buen día para nuestros amados de habla hispana. Que Yahweh los cuide y los guarde en cada momento. Son mis deseos que la bendición del Altísimo llegue a cada uno de nuestros amados que tienen corazón noble para escuchar la palabra. Hoy continuamos con nuestra serie de estudios. Hoy nos corresponde estudiar la clase número 3 de nuestra serie que le hemos titulado Pablo versus la ley, Shaul de Tarso versus Torah. Bendito es el Creador, amados. Entonces voy a hacer tefilá a mi Creador para que me dé la ayuda del Ruach HaKodesh, al mismo tiempo me dé la dirección para poder llegar hacia ustedes en una forma coherente y eficiente. Bendito sea entonces el Abacadosh, el Elohim de los hebreos. Baruch atah Yahweh Elohim Mejaolán, Asher Bahar Ban Nikolamin Benotan la Nue Torato, Toda Rabaleja Eshin, Yashua Hamashiach. Bendito eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda la honra por habernos escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos instrucciones, para darnos revelación. Te honro por cada palabra, por cada enseñanza que traes a nuestra vida. Bendito eres, bendicimos tu nombre. Y Padre, que seas hoy, mañana, por siempre y para siempre. Olamín. Bendito tu nombre, exaltado sea tu Shem Kadosh. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya. Después de hacer tefilá a nuestro Creador, vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre. Preparaos vuestra mente y vuestro corazón para poder así estar juntos estudiando la palabra de nuestro Padre. Veamos una referencia que ya lo mencioné en el estudio número 2, que lo encontramos allá en el Tanaj, en Daniel capítulo 9 versos 11, donde dice de la siguiente manera: además todo Israel ha transgredido tu Torah, apartándose para no oír tu voz. Por lo tanto, maldición ha venido sobre nosotros. Daniel está hablando aquí sobre los duros problemas, las duras consecuencias que tuvo que pagarlo Israel, el pueblo del Medio Oriente. Cuando yo hablo de Israel, estoy hablando de una nación llamada Israel, allá que se encuentra allá en el Medio Oriente, en el continente de Medio Oriente. Amados míos, quisiera que ustedes comprendan todo esto y quiero dejarlo muy claro. Cuando yo hablo de Israel, no hablo de una religión de peruanos, de pelucones y de barba larga de chivera, que simplemente se pusieron su nombre de israelitas. No hablo de esa religión. Yo estoy hablando de una nación llamada Israel. Entonces, Daniel está hablando de la nación de Israel, de las duras consecuencias que tuvo que pagar por causa de haber infringido la Torá, por causa de haber quebrantado la Torá. El Creador tiene un plan, amados míos, designado dentro de su corazón. Antes que fuera formado el mundo, el Creador hizo sus planes, y su plan del Creador es constituir un pueblo, una nación poderosa, una nación que sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Amados míos, así que el plan del Creador nunca fue caducado. Israel, la tribu de Efraín, se fueron por su desobediencia, fueron castigados y fueron llevados cautivos y se encuentran dentro de las naciones. Pero el Creador sigue con su plan perfecto de su gran nación en pie. Pero nosotros nos damos cuenta en este pasú las causas por las cuales Israel fracasó. Fue por infringir la Torá, por quebrantar la Torá. Cuando una persona quebranta la Torá, cuando una persona rompe la Torá, inmediatamente viene una maldición. Por eso dice este pasuk tan importante, usted escúchelo, yo lo voy a volver a leer, dice: además todo Israel ha transgredido tu Torah. Esto está diciendo Daniel a Yahweh, apartándose para no oír tu voz, para no escuchar tu voz. Por lo tanto, maldición ha venido sobre nosotros. Imagínese usted, si usted no anda en obediencia a la Torah, sobre usted hay una maldición. El pasuk sigue diciendo el juramento escrito en la Torá de Moshe. Daniel está mencionando aquí sobre el juramento que el Creador había hecho. Pero yo te pregunto a ti, ¿a quién el Creador hizo un juramento?
A nuestros padres, amigo mío, a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué digo nuestros padres? Porque yo soy parte del pueblo de Israel, pues por parte de mi apelativo materno, yo vengo de los judíos sefarditas. Entonces, yo soy parte del pueblo de Israel por sangre y también por adopción, porque el Padre tuvo esa voluntad de enviar a su Hijo Yahshua HaMashiach para adoptarme al pueblo de Israel. Por eso dije a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que el Creador hizo un juramento donde le prometió hacerlo de la descendencia de Abraham una nación grande, un pueblo grande. Y a ese pueblo el Creador le dio un reglamento que es la Torá, que 2000 años estamos viendo sobre la religión que ha plagado al mundo, que enseña que la Torá ha sido abolida. Pero nosotros a través de este estudio lo estamos demostrando, que la Torá es inmutable, que la Torá no tiene una forma de que sea abolida. La Torá es la que nos enseña si andamos bien o andamos en pecado. La Torá es la que determina el grado de pecado que estamos cometiendo. Así que, bendito sea el Kadosh Baruj Hu de Israel. Si usted está alejado de la Torá, indiscutiblemente, de acuerdo a este pasaje, usted está arrastrando una maldición. Si usted no es parte del pueblo de Israel y está leyendo Biblia, usted está cargando una maldición, porque la Biblia es un libro hebreo y para hebreos. La Biblia no es un libro de catequesis para los domingos por la mañana. No es un libro católico de catequesis para los domingos por la mañana. Las Escrituras es un libro hebreo para que se dé lectura el día Shabbat, dando honra al Creador, no los días domingos, no los días domingos del catolicismo. Así que si estás haciendo todas esas cosas, estás acarreando una maldición sobre tu vida. Muy bien. El pasuk sigue diciendo, porque contra Yahweh hemos pecado. Pregunto, ¿por qué tanta maldad sobre la tierra? ¿Por qué tanta zozobra? ¿Por qué sobre la tierra, sobre el mundo, existe la maldad incontrolable? ¿Por qué dentro de este mundo y dentro de las religiones existe tanta maldad? ¿Por qué? Si el mundo está lleno de religiones, ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay shalom? Vea usted cuánto tiempo la guerra Ucrania con la Unión Soviética, con los rusos. Vea usted, ¿acaso no somos hermanos? ¿Acaso no somos de carne y hueso? ¿Acaso no tenemos la misma sangre? ¿Por qué matarse? ¿Por qué pelear? Pero vea usted, ¿cuántos meses? Más de un año de guerra. Miles de soldados caídos. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las huelgas? ¿Por qué el bloqueo de carreteras? ¿Por qué el robo a mano armada? ¿Por qué el robo legalizado? ¿Por qué la corrupción de funcionarios? ¿Por qué la drogadicción? ¿Por qué pandemias? ¿Por qué hambre? ¿Por qué desastres naturales? Amados míos, ¿por qué tanta extorsión? ¿Por qué sicariato? ¿Por qué la prostitución? ¿Por qué la depravación y el homosexualismo? Todo es porque no funciona, no está andando bien, no está el mundo haciendo lo correcto. A pesar de todo esto, amigos míos, todavía andamos a ciegas. Hay muchas personas que no comprenden ni pueden entender por qué suceden estas cosas. Los científicos viven alarmados por cuántas cosas, por cuántos descubrimientos. El mundo cada día se va hacia el precipicio. No hay una solución. Pero el mundo está lleno de religiones. Abran los ojos y vean ustedes. Pregúntense por qué no funciona. Frente a todas las preguntas que ustedes pueden hacerse, solo hay una respuesta. El mundo, las religiones están cargando, están arrastrando una maldición por haberse apartado de la Torá de Yahweh, por haberse apartado de la ley, por haber quebrantado la ley, por haber rompido la ley de Yahweh. La religión es por seguir un falso evangelio, por seguir un evangelio católico romano, evangelio de la Hanash, es decir, de la serpiente, que ha engañado durante miles de años que existe una salvación sin guardar Torá. Los cristianos siguen culpando a Hasatán de todo lo que pasa cada día. En cada reunión, su tarea de los evangélicos es
reprender demonios, atar demonios. Amigo mío, piense usted en esto, en este asunto. 500 años que los evangélicos atan demonios. Supuestamente hasta el presente en que vivimos ya no existirá ningún demonio libre. Todos estarán atados. Porque 500 años, millones de evangélicos, todos los días y todas las noches atan demonios. Supuestamente podemos pensar que ya no existirá ningún demonio libre. Pero el pecado ha crecido a su colmo. Más religiones, el pecado ha crecido peor. Más religiones, la mentira ha crecido. Y esto, amados amigos, es una costumbre que muchos años los evangélicos la vienen practicando. Si usted pensara por un momento sobre este asunto, podría darse cuenta de la falacia de esta práctica. Los cristianos tienen tantos problemas que no han podido superarlo. Por esa razón, están hechos pedazos, practicando teologías distorsionadas, teologías baratas distorsionadas, que han llevado a discusiones interminables, y por esa razón están divididos y hechos pedazos, y no hay armonía entre el uno con el otro. En mi paso por el cristianismo pude observar muchos problemas dentro de la religión evangélica que yo pertenecía. Aquí lo mencionaré algunos de ellos. Dentro de las religiones pelean por los templos, pelean por los diezmos y las ofrendas, pelean por las sobras de las comidas que sobran después de que hacen sus fiestas, pelean por los cargos, son codiciosos, no tienen ningún cambio de vida, se pelean entre hermanos cristianos de la misma religión, se murmuran, se critican entre pastores, no tienen una buena armonía, a pesar de servir a los mismos dioses romanos. Hablando de la imagen caída del cristianismo, es una lástima, es una pena. Hay mucho que decir, no solo de las peleas, sino también de los actos de inmoralidad sexual de sus líderes y pastores. Busquen, amigos míos, información en las redes sociales. Amigos oyentes, si no me creen, se llevarán ustedes una gran sorpresa. En las redes sociales encontramos multitud de publicaciones de denuncias a muchos pastores por abuso sexual, a niñas de su misma congregación. Denuncias que son hechas a ciertos pastores por abuso sexual, a niñas de su propia congregación. E inclusive hay denuncias a pastores que violaron a sus propias hijas. Se valieron de sus artimañas satánicas estos pastores, diciendo que recibieron revelación de parte de Zeus, es decir, de Dios, visiones para seducir y muchas veces a la fuerza. Estos religiosos viven doble vida, aparentan ser amables, ser legales y justos, fingen amar a la familia, hablan de buenos valores en la sociedad, aparentan ser mansos corderos, pero por dentro son lobos. Cometen cosas peores que las personas que no conocen la palabra. Veamos las Escrituras, ¿qué dice respecto a todo esto? En Jacobo, es decir, en Santiago capítulo 3, versos 13 al 16, dice: ¿Quién es sabio de entre vosotros? Muestre por su buena conducta. Se da cuenta que si estuvieran en lo correcto, entonces su conducta sería diferente. Y obras de humildad. No son humildes. Los directivos de estas religiones son tan orgullosos. No hablan a la persona pobre, no le saludan, no le ven, no le miran con aprecio a la persona pobre. No son humildes. ¿Por qué son tan orgullosos y arrogantes? Porque supieron vivir la vida fácil, porque supieron sacar el dinero fácil a la gente inocente, a la gente humilde. Verso 14. Pero si guardan en sus corazones ambición y contención, no se jacten ni ataquen a la verdad con sus mentiras. Versos 15. Esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, por lo contrario, es mundana, apartada del Ruach, y es diabólica, satánica. Con respecto a la sabiduría, puede haber muchos pastores que conozcan mucho la Biblia, a pesar que las Escrituras no es para ellos, porque las Escrituras no es para incircuncisos. Pero esa sabiduría es satánica,
no proviene de lo alto, según este pasuk que estamos leyendo. Porque donde hay celos amargos, egoísmo, todo eso pues hay dentro de la religión. Allí habrá contención, no habrá armonía. Por eso es que acaban peleando. Sino todo tipo de prácticas abominables. Pregunto, ¿por qué todo esto dentro de las religiones? Estas son exactamente las maldiciones que vienen arrastrando los cristianos evangélicos por apartarse de la Torá, por haber despreciado y quebrantado la Torá, por decir que la Torá ya no sirve, por decir que la Torá fue abolida, por decir que no hubo ninguna persona en el mundo que haya cumplido la Torá. Son maldiciones, como dice Daniel capítulo 9 versos 11. Aleluya. Bendito sea Yahshua HaMashiach, que nos apartó de entre todos los pueblos para traer luz hacia las naciones. Entonces, ¿qué hacen estos cristianos culpando todo al diablo por todo lo que pasa? Si todo lo que cargan es por una desobediencia, Shaul de Tarso dice en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿Que la Torá es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, los cristianos evangélicos dicen, no, esa ley no es para nosotros, esa ley es para judíos, esa ley es para hebreos, esa ley es para otro país. No, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Además, eso está clavado en la cruz, eso ya no tiene valor. Shaul de Tarso dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la Torá, la ley, es pecado? De ninguna manera. Si no es pecado, ¿por qué no practicarlo? Si es Kadosh, en la Reina Valera dice que la ley es santa, si es Kadosh, si usted entiende que es así, ¿por qué no practicarlo? ¿Por qué no guardarlo? ¿Por qué nos fastidia cuando alguien nos habla de la Torá? Shaul de Tarso dice, pero yo no conocía el pecado sino por la Torá. Si no existiera la Torá, amigo mío, usted no supiera el grado de pecado que usted comete, porque tampoco conociera la codicia. Si la Torá no dijera, no codiciarás. Bueno, amigos míos, la definición más clara de todo esto es lo que dice Primera de Yohanan, es decir, Primera de Juan, capítulo 3, versos 4. Allí leemos lo siguiente. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Si usted no obedece Torá, haga lo que haga, esté en donde esté, en este contexto, no hay una religión sin maldición, porque todas están desobedeciendo, todas están en desobediencia, por haberse apartado de la Torá, es decir, de la ley, por no guardar los mandamientos de la Torá, Deuteronomios capítulo 27, verso 26, y por obedecer a su primer padre, el pagano emperador de Roma, Flavio Valerio, más conocido como Constantino, detractor de la Torá, Brit Milash, de las Moedín, Loaj y la Shuna Kodesh de Yahweh. A esto es lo que este pagano emperador se opuso, y todas las religiones obedecen. Por eso no guardan ni obedecen, son sin Torá. Sin Torá, amigos míos, es muy difícil poder vivir en Shalom. Por eso todo este caos que yo he mencionado que ha invadido el mundo. ¿Qué pasa después que la Torá define el pecado? Después que la Torá determina el pecado, da el impacto en la condición en que vivimos ante el Creador, y viene la maldición y el anatema, luego el pecador queda expuesto al castigo. La Torá, amigo mío, fue introducida para hacer ver tu pecado. Sin Torá no podemos darnos cuenta que somos pecadores. Cuando un hombre reconoce que es pecador, allí es cuando necesita Salvador. De manera que la Torá nos lleva al Mashiach. Ejemplo, cuando un individuo comete un crimen entre la sociedad y se da cuenta que todo el peso de la ley le va a caer, entonces se ve en apuros de buscar un buen abogado para que le defendiera. La Torá también es como un espejo para hacernos ver qué tan mal andamos delante del Elohim de los hebreos. En Romanos capítulo 3, verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que dice la Torá,
Y aquí, en este pasaje, amigo mío, el cristianismo lo ha distorsionado y le ha dado una interpretación tan falsa e incorrecta para engañarnos. Pero hoy tendrás la oportunidad de poder escuchar el desarrollo de el significado de este pasuk. En Romanos capítulo 3, verso 19, entonces dice: pero sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá. En la Reina Valera dice los que están bajo la ley. Amigo mío, qué distorsión, ¿verdad? Pero la realidad es así como yo le estoy leyendo. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá. Por causa del pecado, la Torá ha impuesto una maldición sobre cada persona que ha quebrantado los mandamientos del Creador. Para cerrar toda boca, el pasaje sigue diciendo, para cerrar toda boca y todo el mundo quede bajo el juicio del Elohim. Versos 20. Pues ante Yahweh nadie será justificado ni por obras de legalismo, ya que es la Torá que verdaderamente muestra a la humanidad cuán pecadores son delante de Yahweh. Esa es la forma, la lectura correcta, amados amigos, de este pasaje. La Torá también fue introducida para que todo hombre se diera cuenta de la proliferación del pecado. Pero mientras el pecado creció en grande manera, también la bondad de Yahweh sobreabundó. En conclusión, la Torá vino a existir para que por medio de ella te dieras cuenta cuán impuro y sucio estás delante del Elohim. Si no existiera la Torá, te justificarías diciendo: no, yo soy esto, yo soy bueno, yo tengo obras buenas, no hago mal a nadie. Pero frente a este pensamiento, recordemos la palabra de Yeshua HaMashiach, cuando en una cierta ocasión conversó con un joven. El joven le dijo: maestro bueno. El Mashiach le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, y es Yahweh. Pregunto, ¿es o no es necesario la Torá? Amigos míos, el Creador nunca se equivocó. Él nos dio la Torá para que cumpliendo viviéramos por ella. Leamos lo que dice Devarim, es decir, Deuteronomios capítulo 28, versos del 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entre paréntesis mis votos, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya, Baruch Hashem, Alión Shaddai. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Pregunto, ¿vale observar la Torah? ¿Vale la pena observar Torah? Por supuesto, vale mucho. El verso 13 dice lo siguiente: Yahweh te hará cabeza y no cola. Estarás solo por encima y nunca por debajo. Si tú escuchas y observas y obedeces los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, entonces todas estas cosas serán de ti. Miren, amigos cristianos, cuánto han perdido ustedes por despreciar y decir que la ley está abolida, decir que la ley es un yugo pesado, que nadie la pudo cumplir. Ustedes dicen que están libres de la Torá, libres de la ley, y siguen un evangelio romano, de un Cristo romano, que te ofrece una salvación sin Torá. Pero veamos la otra cara de la moneda. Ustedes evangélicos cristianos, quiero que escuchen atentamente esta lectura. En Deuteronomios capítulo 28, versos 15 dice de la siguiente manera: pero acontecerá que si no escucharas la voz de Yahweh, tu Elohim, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te advierto hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Ellas te alcanzarán. Versos 20. Yahweh enviará contra ti maldición, desastres, frustración en todo lo que emprendas y hagas, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldición de tus obras por las cuales me has abandonado. Amigos, no aceptar la Torá,
La ley es abandonar al Creador. Amigos míos, jóvenes, señoritas, esta lectura de la palabra del Creador te demuestra que estés en donde estés, en la religión que estés, en la iglesia que estés, no estás libre de maldición. No importa lo que hagas, lo que veas y lo que hagas que haya dentro de esas religiones, ellas siguen arrastrando maldición impuesta por el Creador, por romper la Torá, por pisotear la Torá, por dejarse engañar que existe una salvación sin la observancia de la Torá. Tú que estás escuchando este estudio, si estás andando en este camino errado, sal de allí, haz teshuvá, arrepiéntete. El Creador te ama, pero quiere que tú te arrepientas. Suéltate de las cadenas de la ramera del sistema religioso mundial que nos ha engañado, que ha hechizado y que ha cautivado a millones de personas para la condenación. Es momento que vengas a Yahweh. Amigo mío, el tiempo facultado para esta enseñanza ya se me agotó, pero si Yahweh lo quiere, mañana estaré nuevamente con la continuación de estas enseñanzas. ¿Te das cuenta? Solo quiero decirte, estúdialo en tu casa, Deuteronomios capítulo 28, versos del 1 al 3, luego estúdialo hasta el verso 15 y luego estúdialo el versos 20. Date cuenta que infringir la Torá, que vivir sin Torá es vivir bajo una maldición. Tomar lo que no es de uno para atribuirse que es de uno es un pecado y cargas una maldición. Tienes que ser parte del pueblo de Israel para que tengas facultad de poder predicar la palabra. Solo si no estás bajo una maldición, bajo una sentencia de condenación que nadie te podrá rescatar de allí. Aleluya, aleluya, bendito sea Yahweh, el Todopoderoso. Bueno.